Esto no es una crítica, es una señal de pánico, porque cuando Rupert Murdoch empieza a tomar distancia, algo ya se rompió. Y aquí está la paradoja. Donald Trump dice que el país está más fuerte que nunca, pero el Wall Street Journal, el medio diseñado para proteger al poder republicano, está diciendo exactamente lo contrario. Según su advertencia más reciente, el creciente caos de Trump se ha convertido en una amenaza directa para las elecciones de medio término de 2026. No es retórica demócrata, es una alerta interna. Y esto te afecta a ti, aunque no sigas la política todos los días. Porque cuando el medio que calma a los donantes, tranquiliza a los mercados y ordena al partido empieza a hablar de riesgo, significa que el sistema ya está en modo supervivencia. Aquí no se discute ideología, se discute control. Lo inquietante no es lo que Trump dice en público, es lo que sus aliados están empezando a admitir en privado. Y cuando entiendes por qué este mensaje sale ahora, todo el tablero cambia. Lo que ocurrió esta semana no fue un editorial más, fue un movimiento calculado. El Wall Street Journal no expuso todo, dejó fuera detalles clave, y eso es lo que lo vuelve peligroso. El mensaje central fue simple pero demoledor. El comportamiento de Trump ya no es un problema de imagen, es un problema electoral. El diario advierte que el caos constante está erosionando las posibilidades republicanas en 2026 y lo dice cuando ni siquiera ha terminado enero. Eso no es normal, eso es anticipación de daño. Y fíjate en el encuadre, no hablan de encuestas aisladas ni de ataques externos, hablan de patrón, de repetición, de fatiga. Mientras Trump promete acuerdos infinitos, habla de Groenlandia como si fuera una propiedad y anuncia una junta de paz con líderes controvertidos, el partido está intentando vender estabilidad a votantes independientes. Ahí está la fricción. Un mensaje dice fuerza, el otro dice improvisación, pero aquí es donde la historia se reconfigura. Porque la pregunta real no es si Trump genera ruido. La pregunta es por qué el medio que siempre absorbía ese ruido ahora decide amplificarlo. ¿Qué están viendo ellos que el público todavía no? Hay una afirmación fuerte que ya no se puede esquivar. El problema no es cómo los medios retratan a Trump, es cómo Trump se comporta. Y el propio Wall Street Journal lo deja por escrito cuando advierte que su creciente caos se ha convertido en una amenaza seria para las posibilidades republicanas en 2026. Ese lenguaje no es casual, no es emocional, es quirúrgico. El Journal no existe para alarmar a la base demócrata, existe para proteger la marca de gobierno republicana. Los hechos son visibles en cámara. Trump habla de un acuerdo infinito sobre Groenlandia. Insiste en que es para siempre. Evita explicar cómo se ratificaría y cuando se le pregunta por Rusia, responde invitando a Vladimir Putin a una junta de paz. Todo esto ocurre frente a micrófonos sin filtros. Eso es hecho. Está grabado, está transcrito. Lo que esto sugiere es más inquietante. Mientras Trump proyecta grandeza y control, el medio que normalmente traduce ese caos en estrategia, ahora lo señala como un riesgo. Y aquí viene el gancho clave. En esa advertencia falta algo. No hay defensa, no hay matiz, no hay pero. Solo una señal clara de que la paciencia institucional se está agotando. Aquí es donde la historia escala y deja de ser retórica, porque lo que antes era ruido, ahora empieza a normalizarse como método. Trump no está reaccionando a una crisis puntual, está gobernando dentro de una secuencia constante de provocaciones. Groenlandia, la OTAN, los aranceles que suben y bajan sin aviso, una junta de paz paralela a la ONU. Cada episodio por sí solo podría explicarse. Juntos forman un patrón. Y este patrón no es nuevo en la historia política. Cuando un líder convierte el conflicto permanente en su estilo, el sistema primero se adapta y luego se cansa. Eso es lo que el Journal está señalando sin decirlo explícitamente. La normalización del caos. Lo que antes parecía audacia ahora empieza a parecer desgaste. Lo que antes movilizaba a la base ahora activa a la oposición y enfría a los independientes. Pero aquí está el giro. Este tipo de desgaste no se mide en discursos, se mide en elecciones intermedias, porque los midterms no castigan solo al presidente, castigan a senadores, a congresistas, a donantes, a toda la estructura. Y cuando los guardianes del partido empiezan a hablar así, no están opinando, están calculando pérdidas, y lo que viene después es todavía más revelador.
La segunda señal es más incómoda porque contradice directamente el relato oficial. Mientras Trump y su círculo insisten en que todo va bien, los datos que circulan cuentan otra historia. Según el sondeo del New York Times citado en el debate, Trump registra números profundamente negativos: -7 en aprobación general, -18 en economía, -19 en política exterior, -29 en costo de vida y -44 en el tema Epstein. Esos números no son interpretaciones, son mediciones. Y aquí está la contradicción que lo cambia todo. Al mismo tiempo que algunos celebran una caída en la tasa de homicidios, se admite en voz alta que la tendencia comenzó antes de su mandato. Está dicho en cámara. Reconocido. El logro que se intenta capitalizar no le pertenece del todo, mientras los costos políticos sí recaen completamente sobre él. Pero hay un detalle que redefine la escena. Cuando el Wall Street Journal lanza su advertencia, no lo hace en abstracto. Señala que el caos está energizando a la oposición y alejando a los independientes. Eso significa que el problema ya no es la base, es el centro. Y cuando un presidente empieza a perder el centro, el margen de error desaparece. Aquí es donde muchos empiezan a ver el mismo escenario con otros ojos, porque una cosa es sobrevivir al escándalo, otra muy distinta es sobrevivir a la fatiga. Ahora todo se acelera, y no de forma ordenada. Primero, el propio Wall Street Journal publica un informe que sacude incluso a los aliados más leales. Agentes de ICE podrían estar operando bajo incentivos ligados a cuotas de arresto de hasta 3,000 personas por día. Eso no es un rumor. Es una investigación del mismo medio que hoy advierte sobre el caos. Segundo, empiezan a circular videos que Fox News no logra contener. El 82% del público vio uno de ellos. El 53% cree que Trump debería enfrentar cargos criminales por lo que muestra. Eso es pérdida de control narrativo. Luego vienen los relatos concretos. Un veterano estadounidense detenido durante un crucero. Ciudadanos a los que se les exige mostrar papeles. Personas arrestadas y luego liberadas, mientras los agentes igual reciben recompensas. Y todo ocurre rápido, en cámara, sin explicación clara. Un testigo describe cómo varios agentes sacan a un hombre de su auto, se lo llevan y abandonan el vehículo con las luces encendidas y las ventanas abajo, en plena calle de Portland. Eso no es política abstracta, es escena real. La presión se acumula, las historias se apilan, el mensaje se fragmenta y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué pasa si esto no se detiene? Y aquí es donde todo deja de ser una pelea entre partidos y se vuelve personal. Porque no importa si votas o no, si sigues la política o la evitas, este tipo de caos siempre termina tocando a gente común, a personas como tú, cuando escuchas historias de ciudadanos detenidos al azar, de veteranos sacados de un crucero frente a su esposa, de autos abandonados en la calle después de un arresto apresurado. No estás viendo ideología, estás viendo consecuencias. El hecho es simple: cuando el gobierno opera bajo presión constante, con cuotas, con incentivos y con cámaras grabando, el margen de error se dispara. Y el error no lo paga el sistema, lo paga el individuo que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Eso genera miedo silencioso, desconfianza, la sensación de que las reglas ya no son claras. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Este tipo de historias no solo indignan a los opositores, desgastan a los independientes, a los votantes que solo quieren estabilidad, orden, previsibilidad. Cuando ellos empiezan a desconectarse, el problema ya no es mediático, es estructural. Si todo esto te resulta inquietantemente familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene después explica por qué este patrón se repite una y otra vez. Aquí es donde la indignación ya no alcanza y hay que mirar el mecanismo, porque esto no ocurre por accidente, ocurre porque el sistema recompensa el espectáculo y penaliza la calma. Trump no gobierna solo con decisiones, gobierna con atención. Cada crisis desplaza a la anterior. Cada provocación compra tiempo y mientras el foco está en el ruido, otras decisiones avanzan sin resistencia. El incentivo es claro. El conflicto mantiene a la base movilizada, domina el ciclo de noticias y obliga a aliados incómodos a cerrar filas, hasta que deja de funcionar. El Wall Street Journal está señalando justamente ese punto de quiebre, cuando el caos deja de generar poder y empieza a generar costo, cuando los donantes ven volatilidad,
cuando los estrategas ven fatiga, cuando los mercados ven imprevisibilidad. Este no es un juicio moral, es una lógica de sistema. El mismo mecanismo que protegió a Trump durante años ahora empieza a volverse contra él, porque las instituciones pueden tolerar el desorden solo mientras produce resultados. En el momento en que amenaza elecciones, mayorías y control legislativo, el sistema busca otra salida. Y aquí está la parte inquietante. Cuando el sistema empieza a buscar salidas, los cambios ocurren rápido y casi nunca en público. Ahora el foco se mueve hacia adelante porque el futuro ya empezó a tomar forma. A partir de aquí hay dos trayectorias posibles y ambas ya están en movimiento. La primera es contención. Trump dobla la apuesta, intensifica el conflicto, obliga al partido a alinearse y convierte 2026 en un referéndum total sobre lealtad. En ese escenario, el caos no se corrige, se acelera, la base se mantiene encendida, pero el centro se sigue vaciando. Los midterms se vuelven un terreno hostil, no solo para él, sino para cada republicano que aparezca en la boleta. La segunda trayectoria es más silenciosa. El partido empieza a tomar distancia sin anunciarlo, ajusta mensajes, filtra advertencias, permite que medios aliados marquen límites que antes no existían. El Wall Street Journal no rompe de golpe, señala, advierte, prepara el terreno. Y eso importa porque los cambios reales en política casi nunca empiezan con una ruptura pública. Empiezan con frases medidas, con editoriales fríos, con cálculos que no se explican en cámara. Aquí está la sensación que no se puede ignorar. Algo ya se activó. No sabemos cuál de estos caminos dominará, pero el siguiente movimiento ya se está formando y cuando ocurra va a parecer repentino, aunque no lo sea. Y aquí queda la idea que amarra todo. No se trata de Trump perdiendo apoyo, se trata de aliados perdiendo paciencia. Durante años, el caos fue reinterpretado como fuerza, el ruido como estrategia, la confrontación como control. Pero cuando incluso el medio que traduce ese caos para el poder empieza a llamarlo por su nombre, el marco entero cambia. No porque alguien haya cambiado de opinión, sino porque los costos ya son visibles. El hecho central es este: los sistemas no se rebelan, se reacomodan. Y cuando lo hacen, no avisan. El Wall Street Journal no está prediciendo el futuro. Está marcando el momento en que el margen de error se cerró. A partir de ahí, cada gesto pesa más, cada provocación cuesta más, cada elección intermedia se vuelve un riesgo existencial para el partido entero. La pregunta no es si esto termina afectando a Trump. La pregunta es quién más cae en el proceso. Porque cuando el caos deja de ser rentable, el sistema siempre busca otra narrativa, otra cara, otra salida. Y esa historia todavía no se ha contado completa, pero ya empezó. Si quieres entender el siguiente movimiento antes de que ocurra, sigue este canal. Lo que viene después no va a ser silencioso.